el rol del Poder Judicial. Por eso vamos a convocar al doctor en Derecho, al abogado riocuartense, docente universitario Ricardo Muñoz, para que nos ayude a entender esta situación. Un gusto, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy amable, muchas gracias por haberme invitado a participar de este programa. A usted agradecido, doctor. Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Justicia se ajusta a derecho. ¿Entiende usted que respeta los principios básicos del federalismo, de la República? Aquí más que nunca se han visto enfrentados en veredas distintas argumentos contrarios. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto? Sí, yo creo que, como bien lo señalaba en la presentación, las resoluciones judiciales tienen que analizarse en el marco de un contexto, porque si no estaríamos reduciendo la cuestión a un mero debate académico sobre lo que pudo o no haber resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adelanto desde mi punto de vista que es un fallo que no me gusta porque incursiona en una actividad política y dispone de fondos que corresponden a la nación argentina. Pero si me permite, creo que tal vez haya que recordar algo que muchas veces los medios hegemónicos omiten en este sentido. Y la cuestión es la siguiente. Cuando asume la presidencia Macri, se celebra un convenio entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual la Nación le transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que se denominaba el área metropolitana de la Policía Federal. Es decir, una parte de la Policía Federal que se dedicaba a la prevención de los delitos que precisamente no sean federales. Este convenio implicó un enriquecimiento alevoso de la ciudad de Buenos Aires, porque se traspasaron importantes activos físicos, tales como gran parte de las comisarías situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los edificios de las comisarías, los vehículos, los patrulleros, el armamento, incluso helicópteros, caballos y, escúchenme bien, hasta perros. Todo ese activo fue transferido a la ciudad de Buenos Aires, como así también el personal policial. La Nación en ese momento, el gobierno de Macri, dicta un decreto por el cual dice que para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda financiar el mantenimiento y la prestación del servicio de seguridad, eleva el porcentaje de coparticipación, que estaba en el 1,40, lo eleva al 3,75%, lo que originó un gran, rechazo por parte de las provincias entonces, lo que dio lugar a que se rebajara a 3,50. No obstante lo cual, cuando se dictan estos decretos, no se había hecho absolutamente ningún cálculo de cuál es el costo real efectivo de la prestación del servicio de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, fue un decreto que estableció un porcentaje al voleo, que implicó un enriquecimiento muy grande, porque implicaban fondos importantes para la ciudad de Buenos Aires. Con el advenimiento de la presidencia de Fernández, se advierte esta situación y entonces se baja el porcentaje de coparticipación del 3,50 a 2,32. Perdón, doctor. Y luego, perdón que lo interrumpa, doctor. Es una breve interrupción, le pido mil disculpas. Que además
a principios de la propia gestión de Mauricio Macri, el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió ese error, diciendo que habían tomado una decisión equivocada de transferirle tantos recursos. Lo hizo públicamente, es decir, que el propio gobierno que había tomado la decisión, en su momento dijo, bueno, son de las cosas que hicimos las apuradas y mal, y que debiéramos revisar, cosa que no hicieron después. No se hizo. Luego, una ley del Congreso aprueba ese convenio de transferencia, porque no se había realizado. Y en esa ley, donde se aprueba la transferencia, se le dice a la Nación, se le dice a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que su porcentaje de coparticipación va a volver a ser originariamente del 1,40, pero la Nación va a transferir en forma mensual una cantidad de dinero actualizable para hacer frente a los gastos de mantenimiento y de prestación de servicios de seguridad. Y frente a estas decisiones es que se promueven el juicio contra la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno nacional. Entonces, pese a que el fallo de la Corte dice que esta resolución, que por supuesto es provisoria, no afecta los fondos de coparticipación de las provincias, porque sale de la parte de la Nación, lo cual formalmente es cierto, en el fondo es una gran falacia, porque la Nación va a tener que decidir de dónde saca esa inmensa cantidad de miles de millones de pesos para transferirle a la Ciudad de Buenos Aires de su presupuesto. ¿Qué va? ¿Se va a paralizar obras públicas que se ejecutan en las provincias? Todas las obras públicas. ¿Va a disminuir los fondos de las universidades nacionales situadas en todo el territorio del país? ¿Va a disminuir fondos para las fuerzas de seguridad, gendarmería o prefectura? Es decir, estamos en presencia de una situación que afecta no solamente al federalismo, sino a la vida de los ciudadanos de todas las provincias. ¿Para qué? Para favorecer que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan una policía pagada por todo el país. Estamos frente a una situación de gran inequidad y, para colmo, en una medida simplemente cautelar, dispuesta por el gobierno, dispuesta por la Corte, sin mayores fundamentos. No dice de dónde surge el 2,95%, es una cifra también tirada al voleo por la Corte. Es decir, a mi juicio es un fallo lamentable y donde toma decisiones como suspender transitoriamente la vigencia de una ley que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Por eso me parece grave lo resuelto por la Corte. Doctor Muñoz, respecto de esta cuestión, estamos hablando con el doctor en Derecho Ricardo Muñoz, integrante de la Academia de Derecho de la provincia de Córdoba. Respecto de esta situación, el gobierno ha dicho que no puede cumplir con el fallo y tiene instancias de apelación, porque también se ha dividido agua respecto de si el gobierno desacata la decisión de la Corte o tiene instancia de apelarla recurriendo a los integrantes del cuerpo como miembros, promoviendo juicio político. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, es decir, por una parte hay un gran circo mediático donde se avisa que ante el incumplimiento del gobierno nacional a lo resuelto por la Corte, han aparecido una serie de denuncias de carácter penal o intentos de juicio político, lo que es un verdadero despropósito, porque la resolución de la Corte no dice a partir de cuándo se tiene que cumplir esto. Y es una cuestión absolutamente lógica.
pretender que dictado un fallo de la Corte a las 24 horas se dé cumplimiento al mismo, es decir, es ignorar cómo funciona la administración pública. Precisamente en este momento donde no hay ley de presupuesto, porque nos estamos manejando con el presupuesto del año pasado, reconducido, porque no se pudo dictar la ley pertinente. Tampoco está previsto en el presupuesto para el año próximo destinar esta partida, lo cual significa entonces la necesidad de modificar la ley de presupuesto, que no se puede hacer de hecho sino siguiendo los pasos establecidos. Entonces, por un lado está lo que me parece a mí que todavía no se está en condiciones de dar cumplimiento a esta ley, que políticamente tiene que determinar, bueno, de dónde sale la partida, a qué se recorta, lo cual no es un tema menor. Con respecto a la recurribilidad o no de esta decisión de la Corte, hay un principio general que establece que las decisiones de la Corte ya son irrevisables, pero frente a determinadas circunstancias, en forma excepcional, se ha posibilitado la presentación de lo que se llaman recursos in extremis, para que el órgano que dictó la decisión la revea y tenga en cuenta ciertas consecuencias que ello puede ocurrir. Entonces, eso es una medida. La otra medida es pedir la recusación de los miembros de la Corte, es decir, el apartamiento. ¿Esto por qué? Porque en el contenido de la sentencia, cuando uno lee los considerandos, la Corte ya resolvió el fondo de la cuestión. Eso es lo lamentable, ya adelantó opinión sobre el fondo de la cuestión y por lo tanto ha prejuzgado sobre el fondo de la cuestión. Ahora, ¿qué resultado van a tener esta recusación y este recurso? Soy bastante escéptico al respecto, especialmente cuando la Corte se ha negado a escuchar a los representantes de las provincias que ya veían lo que podía llegar a ocurrir, el impacto dentro de las mismas. La Corte no los ha ni siquiera recibido, lo cual implica, digamos, una poca cintura republicana, me parece, ¿no? Y no los aceptó tampoco como miembros, no sé cuál es la figura que pidieron por formar parte de el sí, reproche. Exactamente, quisieron ser parte, porque, y en esto yo quiero insistir, si bien es cierto no se toca el porcentaje que a cada provincia le toca por coparticipación, al reducir lo que le corresponde a la nación, esto tiene un impacto negativo en todo el territorio de la República Argentina, porque el presupuesto nacional se ejecuta ¿a dónde? En el territorio de la República Argentina. Hay obras públicas que se realiza la nación en el territorio de las provincias, hay obras públicas que están realizadas en convenio con la nación y las provincias. Es decir, es una situación, digamos, bastante grave, la cual la Corte ha tenido una decisión en la cual me parece que no ha meditado lo suficiente las gravísimas consecuencias que esta decisión ha tomado. Sí, y incluso, doctor, no sé si a usted ya es más política la pregunta que le hago, sorprende cómo no hay un nivel de reproche de estados provinciales que por solo diferenciarse partidariamente, políticamente, no están diciendo nada de esta cuestión. Sí, hay 18 provincias que ya se han manifestado al respecto. Y bueno, hay otras provincias que siguen un alineamiento con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta, en el cual han, digamos, privilegiado más que los intereses de su provincia, el interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente esta situación
esto es así, pero digamos una posición política partidaria por parte de algunas provincias en desmedro de la institucionalidad y del federalismo. Es decir, acá se está transfiriendo importantes sumas de dinero de todo el país a la ciudad más rica de la República Argentina. Sigue siendo Buenos Aires una ciudad privilegiada. Para finalizar, esta manifestación de la Corte Suprema, de sus actuales integrantes, que además fue adoptada por unanimidad, se da en un contexto en donde la Corte parece empoderarse de atribuciones que no le corresponden. Ocurrió con lo del Consejo de la Magistratura, está sucediendo con decisiones que adopta de orden, si se quiere, más política, económica, por ejemplo, protegiendo a empresas para que sigan aumentando el costo de los servicios. ¿La calidad institucional se ha deteriorado por esta calidad deteriorada de institucionalidad de los miembros de la Corte? Yo creo que sí, porque precisamente ha estado en manos de ella tratar de tomar las decisiones en tiempo oportuno para ir armonizando distintos intereses contradictorios que puede existir, no embanderándose en una determinada posición política, como lamentablemente es lo que ha ocurrido, y menos intentar suplantar al Congreso de la Nación. Es decir, leyes que fueron derogadas, esta Corte las ha resucitado, como en el caso del Consejo de la Magistratura. Una ley que aprobó la transferencia de la policía a la provincia con determinada forma de financiarlo, la Corte ahora dice que no la va a aplicar mientras esté esta medida precautoria. Y lo grave de todo esto es que de los integrantes de la Corte, es su presidente, se autovotó como presidente. Y este presidente de la Corte fue el que con su voto dispuso resucitar una ley vigente que establecía que la presidencia del Consejo iba a estar a cargo del presidente de la Corte. Es decir, además, tomó una decisión donde se autodesignó también presidente de la Corte. Y lo curioso es que estamos viendo una concentración de poder en un órgano no electivo y por lo tanto que no surge de la voluntad popular. Y de esto los grandes medios nada dicen. Por el contrario, una crítica a la Corte es tomada como un alzamiento a las instituciones de la democracia. Sí, además, doctor, algunas cuestiones que a uno le resultan insólitas, de indefensión absoluta del ciudadano común. Por ejemplo, que un miembro de la Corte haya sido abogado de medio centenar de empresas y que estando ahora en el máximo órgano del Poder Judicial del país, no se aparten esas causas, sino que falle con resoluciones a favor de las empresas que él había asesorado antes. Algo que es, usted es docente también universitario, ABC, mínimo de apartamiento. Es muy difícil explicar lo que está sucediendo. Es una falta de ética total. Es que precisamente está la Corte integrada hoy por solamente 4 miembros, y si uno de ellos, Rosenkrantz, se aparta de ciertas causas, podría dar lugar a que alguna causa que interese a estos grandes monopolios no haya coincidencia en los otros 3 restantes y por lo tanto no puedan obtener sentencia favorable. Por eso es necesario que su ex abogado continúe en la Corte y no se aparte de ninguno de estos casos, lo cual verdaderamente es una cuestión sumamente reprochable.
Para finalizar, doctor, ¿qué podemos hacer los ciudadanos a pie? Porque mucha gente a esta hora, no, bueno, pero ¿por qué se ocupan de esto? Si el problema nuestro es la inflación, si el problema nuestro son las carencias de la sociedad, si el problema nuestro es otro. Pareciera que estos temas son ajenos al corpus social. Sin embargo, usted lo dijo claramente, si este fallo se cumple, habrá menos recursos para obras públicas en Río Cuarto, menos recursos para la universidad en Río Cuarto, menos recursos para ayuda social en Río Cuarto y en el resto del país. ¿Qué remedio tenemos en la democracia para corregir esto, doctor? Es que me parece que ahí está una cuestión donde es necesario una toma de conciencia, es hablar claramente del impacto que estos temas tienen en distintos ámbitos académicos, universitarios, profesionales, sindicales, organizaciones de la sociedad, a los fines de ir poniendo en claro qué impacto tienen estas cosas y cuáles son las consecuencias negativas que para un sistema democrático y republicano puede traer esto. Es decir, debería haber una mayor movilización, lo cual no es un tema fácil, pero es necesario plantearlo. Doctor, ha sido muy amable, le agradezco sus reflexiones y valoro que las haya hecho para nuestro programa. Que tenga buen cierre de año y mejor 2023. Bueno, muchas gracias igualmente. El doctor Ricardo Muñoz, abogado, doctor en Derecho, integrante de la Academia de Derecho de la provincia de Córdoba, los pocos abogados de Río Cuarto, ex constituyente de la última reforma que se realizó en la provincia de Córdoba de la Constitución, un experto en la materia hablando sobre los desaguisados que está cometiendo la Corte Suprema de Justicia. Así son las